Tu novio es un idiota. Así fue exactamente como mi padre rompió el silencio en la habitación. Y lo peor no fue el grito. Así era mi esposo. Diego se puso pálido al instante, como si le hubieran arrancado el aire del cuerpo. En ese momento sentí que algo enorme estaba a punto de derrumbarse y aún no tenía idea de lo grande que era. Era el cumpleaños de mi abuela. Toda la familia reunida, música fuerte, risas forzadas, esa larga mesa llena de platos y expectativas. Y de repente, todo se detuvo. Todo, incluso el camarero se quedó paralizado mientras sostenía una jarra de limonada. Mi padre dio otro paso adelante, rebosante de seguridad. Te lo advertí desde el primer día. Ana, ese niño no es bueno. No es adecuado para ti. Diego bajó la mirada, y me di cuenta, él estaba sosteniendo algo en el bolsillo de la chaqueta apretando fuertemente. Un destello metálico se escapó del borde, parecía un micrófono portátil, esos pequeños que se conectan al celular. No tenía sentido. No está ahí, no en ese contexto. O tal vez tenía más sentido del que quería admitir. Papá, por favor, intenté mantener la voz firme. No hagas eso delante de todos. Él me ignoró por completo. No aquí, no después. No nunca. No me voy a quedar callado mientras destruyes tu vida por alguien que ni siquiera tiene el coraje de hablar. Todas las miradas cayeron sobre Diego como piedras, y sobre mí, como espadas. Incluso mi prima, la que ama el caos, inclinó su teléfono para grabar. Sentí que me ardía la cara, y un pedazo de mi infancia regresó en ese calor extraño. Mi padre siempre tuvo el talento de convertir cualquier momento en un tribunal donde él era juez, víctima y depositario de la verdad. Diego levantó lentamente la cara. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza, sino de decisión. Respiró profundamente, como si cruzara un límite interior. Don Manuel, comenzó, no soy quien usted cree que soy. Mi padre soltó una breve carcajada. Luego explica, finalmente. Porque todo lo que has hecho hasta ahora es esconderte. Noté que Diego apretaba la mandíbula, y su pulgar se deslizó sobre el micrófono en su bolsillo, como si confirmara mentalmente que realmente existía. No sabes lo que dices, continuó Diego, en tono bajo pero firme. Y tampoco sabe lo que dijo cuando pensó que nadie le escuchaba. Mi corazón se detuvo por un segundo. Mi padre se puso rígido. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par, y entonces Diego sacó el objeto de su bolsillo. Un micrófono. Pequeño, discreto, pero con un peso enorme en el aire. Toda la sala volvió su atención. Mi padre se puso blanco. Blanco de una manera que nunca había visto antes. Ni siquiera en los peores momentos. Tragó saliva con fuerza. Y murmuró algo que no sonaba propio de él. Diego, no hagas eso. Esa frase, este miedo, esa ruptura en su voz, fue como un chasquido. Dentro de mí. ¿Qué hago, papá? Pregunté, sintiendo un temblor en los brazos. ¿Qué es exactamente lo que temes que diga? Nadie respiraba. Casi se podía oír el tintineo del hielo en el fondo del vaso. Diego me miró. Y fue entonces cuando entendí que ya llevaba un tiempo llevando ese micrófono. Que él sabía, eso era. Algo que yo también estaba a punto de descubrir. Ana, dijo, con dolorosa preocupación. Hay algo que necesitas escuchar. Algo que dijo tu padre cuando pensó que nadie lo descubriría jamás. Mi pecho se apretó. Mi visión se volvió borrosa en los bordes. Mi padre dio un paso adelante. No lo permito. Respondí, sin siquiera reconocer mi propia voz. En realidad no estás a cargo. Ni siquiera en mí. El micrófono en las manos de Diego parecía latir, como si guardara un secreto viviente. Sentí de primera mano que esto no era solo una discusión familiar. Era un corte profundo en nuestra historia familiar, algo que siempre estuvo ahí, pero oculto en las sombras del comportamiento de mi padre. Diego inhaló lentamente. Trate de perdonarte, dijo. Pero hoy, necesitas saberlo. Toda la habitación, mi tía chismosa, mi prima quien nunca le importa nada, incluso mi abuela, quedó congelada en ese segundo. Como si el aire hubiera sido tragado por el suelo. Sabía que su siguiente frase rompería algo que nunca podría reconstruirse. Y aún así yo estaba listo. O eso creía él. En ese momento. Mirando a Diego con ese micrófono en la mano y por mi padre desapareciendo dentro de su propia culpa, sentí que algo dentro de mí se abría. Un viejo miedo. Pero también un coraje que nunca me había permitido nacer. Si esto te hace sentir esa extraña punzada en el pecho, quédate conmigo, porque la verdad que salió de ese micrófono cambió todo lo que creía saber sobre mi padre. La habitación quedó tan silenciosa que parecía como si el aire hubiera dejado de circular. Podía oír mi propio corazón latiendo fuerte, irregular, mientras Diego sostenía el micrófono como si tuviera una verdad demasiado caliente para mantenerla en sus manos. Mi padre permaneció inmóvil, pero no fue una inmovilidad de autoridad, fue
Una parálisis nacida del pánico, Diego, murmuré sin poder apartar la mirada de él. ¿Qué oíste? Tragó saliva con fuerza. Y antes de hablar, cerró la mano alrededor del micrófono como si intentara recordarse por qué había decidido sacarlo a colación. Ana, dijo en voz baja, tienes que entender que, nada de lo que tu padre dice de mí empezó por tu culpa, una frase sencilla. Pero se abrió una grieta dentro de mí. Como si alguien hubiera encendido una luz en un pasillo al que nunca me había atrevido a entrar. Mi padre dio un paso adelante. No toleraré insinuaciones. Estás entrando en territorio peligroso. Muchacho, peligroso. Esa palabra sonaba extraña. El tipo de palabra que alguien usa cuando quiere asustarte. No cuando quiere explicar algo. Es peligroso mentir durante tantos años, respondió Diego sin levantar la voz. Es peligroso dejarle creer que ella siempre fue el problema. Por un momento me quedé sin aliento. Toda la sala lo sintió. Era como si todos estuviesen experimentando la misma ansiedad que se agitaba en mi pecho. Mi padre se volvió hacia mí, intentando recuperar el control que se le escapaba entre los dedos. Hija, por favor, ya sabes que ese chico siempre se ha comportado de manera extraña. Tú lo sabes. ¿Lo sabía? ¿Lo sabías realmente? ¿O simplemente había repetido, durante años, lo que quería hacerme creer? Recordé pequeñas cosas. Cosas tontas en aquel entonces. Ahora que obvio. La vez que mi padre le prohibió a Diego entrar a nuestra casa y dijo que no era lugar para gente como él. Aquella fiesta donde Diego intentó saludarlo y mi padre le dio la cara sin dar explicaciones. Aquella conversación que tuvo mi padre conmigo, diciendo, un hombre que no habla mucho siempre esconde algo. Y no voy a dejar que juegues a formar una familia con alguien así. Y yo. Con miedo de enfrentarme a él, siempre cedía. Siempre dije, está bien, él es así, lo evitaré. Sin darme cuenta de cuánto esto estaba minando mi relación y a mí mismo. Papá. Comencé sintiendo que me temblaban las manos. ¿Qué crees exactamente que esconde Diego? Abrió la boca y la cerró. Como si las palabras hubieran huido. Fue la primera vez que vi a mi padre, sin una narrativa preparada. Diego respiró profundamente y se hizo a un lado. Como para dejar espacio para que surgiera la verdad, Ana dijo. La grabación no fue hecha para hacerte daño. Lo hice porque necesitaba defenderme. Sobre algo que ocurrió mucho antes de que lo supieras. Me revolvió el estómago. ¿Algo cuándo? Pregunté. Dudó por un segundo. Y en ese segundo sentí otra vez que había más capas de las que podía alcanzar. El día que le pedí mano en matrimonio, respondió finalmente. Toda la sala emitió un ruido sordo. Un suspiro colectivo. Mi padre se quedó rígido como una piedra. Esa fue la primera vez que sentí miedo real de lo que podría venir. Porque ese día especial, mi padre regresó actuando de manera extraña, frío, pararse, y dijo que Diego había sido irrespetuoso, que había impuesto condiciones, que había insultado a nuestra familia. Nunca supe los detalles, y cada vez que intentaba preguntar, mi padre cambiaba de tema, eso no viene al caso. No quiero guardar rencor. Por favor, Ana. No seas ingenua. Y ahora Diego decía que algo pasó ahí, algo grande, algo que mi padre nunca quiso que supiera. Mi padre finalmente explotó, simplemente es. No permitiré que reescribas la historia. Pero la voz salió temblorosa, como si la verdad estuviera presionando contra sus paredes internas. Di un paso atrás, intentando recoger los pedazos. Diego, susurré. ¿Qué dijo exactamente mi padre ese día? Volvió a mirar el micrófono. Y por un momento pensé que lo iba a romper allí mismo. Pero no se quebró. Levantó lentamente el micrófono. Y él dijo, el problema no es lo que me dijo. Eso es lo que dijo de ti. Se me heló la sangre. Diego continuó, algo tan feo, tan cruel, pasé meses sin saber cómo mirarte a los ojos, sin recordar. La habitación se hizo demasiado pequeña. El aire se volvió espeso. Mi padre jadeó como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Y sentí que estaba a punto de descubrir una versión de mí misma que nunca supe que existía. Una versión construida por alguien que decía amarme. Diego, murmuré. ¿Qué dijo? Cerró los ojos. Y murmuró, solo te lo diré cuando estemos solos, porque esta verdad no está destinada a ser arrojada al suelo delante de ellos. Toda la habitación pareció exhalar al mismo tiempo. Mi padre apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y sentí algo nuevo. No es ira. No tener miedo. Desconfianza. Por primera vez en mi vida. Desconfianza en mi propio padre, y era una sensación que quemaba lentamente. En ese momento, ya lo sabía, lo que vino después no fue solo una respuesta. Fue una ruptura. Cuando salí del salón, sentí el aire frío golpear mi cara como si estuviera despertando de una mala pesadilla.
Los sonidos de la fiesta quedaron amortiguados detrás de nosotros por la puerta. Pero dentro de mí, la confusión seguía siendo alta, un ruido interno compuesto de preguntas, recuerdos, miedo y expectativas. Diego caminaba a mi lado en silencio. Un silencio tenso, pero no vacío. Apretaba el micrófono con demasiada fuerza, como si temiera que alguien se lo arrebatara de las manos. Diego, llamé, sin poder disimular la urgencia, ¿qué dijo mi padre ese día? ¿Qué oíste? Él se detuvo. Él respiró profundamente, y me miró como alguien que prepara su corazón antes de destruir algo, no por deseo, sino por justicia. Ana, no es fácil decir esto. No quiero que uses este dolor en tu contra. Tragué saliva con fuerza. Solo quiero la verdad. Él asintió, pero antes de hablar, miró por encima de mi hombro. Yo también lo logré. Mi padre estaba de pie en la puerta del pasillo, observándonos a los dos. La luz amarilla en su rostro hizo que las sombras parecieran más duras. Tenía una postura inmóvil, rígida, como alguien que intentaba controlar lo que ya se le había escapado. Su mirada no era la de un padre, era la mirada de alguien a punto de entrar en una guerra emocional. Diego volvió a guardar el micrófono en su bolsillo. Un gesto pequeño pero revelador. Hablemos en el coche, dijo. Lejos de aquí. Sentí que todo mi cuerpo reaccionaba. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué el miedo silencioso en sus ojos? Entramos no carro. El olor familiar de la tapicería me dio una breve oleada de coraje. Diego arrancó el motor, pero no salió del estacionamiento. Él simplemente se quedó allí, respirando profundamente. Grabé ese día porque tenía miedo, comenzó. ¿Miedo de qué? Pregunté. Miedo, de lo que su padre podría hacer con la verdad. La frase le cayó pesadamente. Dijo más con su tono que con sus palabras. Cuando te pedí mano en matrimonio. Ana estaba nerviosa, por supuesto, pero yo también estaba feliz. Ya lo tenía todo preparado. Llegué temprano a tu casa. Su madre me saludó con una sonrisa, y entonces llegó su padre, él se detuvo. Por un segundo pensé que había perdido la voz. Él me miró de esa manera como si estuviera evaluando un objeto y no una persona. Reconocí esa mirada. Crecí debajo de eso. Antes de que pudiera decir nada. Él empezó. Diego miró el volante, como si estuviera reviviendo la escena. Dijo que no era simple. Dije que eras difícil, que tenía problemas. Necesitabas que alguien te controlara. Mi cuerpo se enfrió. Dijo, continuó Diego, ahora con voz más grave, que siempre tuviste tendencias complicadas. Que siempre fuiste emocionalmente inestable, que todo era drama. Que lo distorsionabas todo. Y que tenía que tener cuidado. Ten mucho cuidado. Sentí una ola de calor subir por mi cara. Él respiró profundamente. Ana, dijo que eras peligrosa. No sentido. Emocional. Que pudieras destruir mi vida. Mi corazón se hundió como una piedra en el agua. No se trataba de Diego. Nunca lo fue. Se trataba de mí. Se trataba de la imagen que mi padre había construido de mí, no para protegerme, sino para mantenerme pequeña, dependiente y culpable. Peligroso, repetí, sin poder comprender cómo esa palabra podía haber sido utilizada para describir mi propia personalidad. Lo dijo con tanta frialdad, añadió Diego, que si no te quisiera, le habría creído. Tragué saliva con fuerza. Y entonces hice la pregunta que me quemaba la garganta. ¿Y la grabación? ¿Qué es lo que tiene exactamente? Diego dudó. Y en el breve intervalo entre la pregunta y la respuesta, sentí que algo se agitaba dentro de mí, algo que no era solo dolor, sino lucidez. La grabación, dijo finalmente, tiene a tu padre diciendo todo esto, con detalles, con frases que no puedo repetir sin lastimarte. Un silencio penetrante llenó el coche. Continuó, no quería que lo oyeras. Porque una cosa es desconfiar, Ana, otra cosa es escuchar a tu propia familia, definirte como alguien que está roto. Cerré los ojos, por un momento. Todo desapareció. En una fiesta, la mesa, mi padre gritando, Diego sosteniendo el micrófono. Lo único que queda es el eco de lo que dijo. Emocionalmente inestable, difícil, peligroso, necesita ser controlado. Mi padre no estaba protegiendo a nadie. Se estaba protegiendo su narrativa, su poder. Abrí los ojos lentamente. Quiero escucharlo, susurré. Diego pareció derrumbarse por dentro. Ana, no sé si estás lista. Nunca he estado preparado. Respondí, pero merezco saber quién soy a los ojos de mi propio padre. Él asintió, despacio. Y luego volvió a coger el micrófono. El objeto simbólico, frío, pequeño, poderoso. Antes de mostrarte, dijo, tienes que entender que esto lo cambiará todo. Todo ya está cambiando, respondí. Afuera, vi a mi padre saliendo del salón, buscando algo o alguien. Con una mirada nerviosa en sus ojos.
Se dio cuenta de que no nos habíamos ido. Y esto hizo que su rostro se tensara. Bravo. Asustado. Me bastó para comprender que la verdad que Diego llevaba dentro era verdaderamente imperdonable. Muéstramelo, repetí con voz firme. Fue la primera vez en mucho tiempo que no tuve miedo de saber. Tenía miedo de quedarme en la oscuridad. Diego sostuvo el micrófono con cuidado, como si fuera demasiado frágil para caerse y demasiado fuerte para ser ignorado. La luz del estacionamiento se reflejó en el metal, creando un brillo tenso que parecía latir junto con mi respiración. Ana, comenzó, si te muestro esto ahora, llevarás esta verdad contigo para siempre, y ninguna relación con su padre volverá a ser la misma jamás. Tragué saliva con fuerza. El aire se sentía más pesado, frío, cargado con algo que no tenía nombre. Diego, las cosas como eran ya no existen. Solo existe lo que viene después. Me miró unos segundos largos, intensos, y finalmente conectó el micrófono a su celular. Pero antes de poder presionar play, mi padre apareció en la puerta del salón. Miró a su alrededor. Vio el coche y comenzó a caminar hacia nosotros. Duro, determinado, como quien intenta apagar un incendio cuando él mismo encendió la cerilla. Él viene, murmuré. Diego no apartaba la vista de su móvil. Lo sé. ¿Y no podrá llegar antes de que lo oigas? Mi corazón se aceleró. Mi padre caminó por el estacionamiento con pasos firmes, pero su rostro lo delataba todo: miedo, irritación y desesperación. Todo mezclado como tinta manchada. Toqué el brazo de Diego. Rápido, me puso un auricular en el oído, solo en la mía. Él mismo salió corriendo y presionó play. El audio, la voz quebrada de mi historia, la voz de mi padre, llenó mis oídos como un soplo. No quiero a ese tipo cerca de ella. No es lo suficientemente bueno. Y ella es demasiado complicada. Mi cuerpo se congeló. La habitación distante de aquella grabación parecía resonar dentro del coche. La voz continuó fríamente. Ana siempre ha sido emocionalmente inestable. Solo funciona si alguien tiene el control. Ha destruido tendencias, y destruye a cualquiera que se acerca. Sentí que mi estómago se hundía. Fue mi propia infancia dividida en frases duras que nunca había escuchado antes, pero que, de algún modo, siempre llevé conmigo como un sentimiento. No quiero que te cases con ella. Arruinará tu vida. Ella no sabe amar sin herir. Y no permitiré que repita los errores de su madre. Todo mi cuerpo se quedó frío. ¿Los errores de la madre? Ni siquiera podía respirar. Me quité los auriculares por un momento, sin poder escuchar más, pero Diego me sujetó la mano con firmeza. No para obligarme, sino para anclarme. Ana, escucha hasta el final. Su trata de ti. No se trata de él. Me volví a poner los auriculares. Y la frase más devastadora vino al final: si él se aleja, ella aprenderá. Si él se queda, ella nunca será mía. Sintió como si el aire hubiera desaparecido del auto. Mi padre no me estaba protegiendo, él me estaba poseyendo. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente desaparecer. Diego pausó el audio. Mi padre se iba acercando cada vez más al coche, unos 10 metros, quizá menos. Me llevó meses entender esto. Ana, dijo Diego con la voz quebrada. Tu padre no me odiaba. Él te estaba usando. Eres moldavo. Te trató como si fuera su propiedad emocional. Respiré profundamente. Pero parecía que no entraba aire. ¿Por qué estabas tan callado?, pregunté con voz temblorosa. Porque siempre estuviste de acuerdo con él, respondió Diego. Pase lo que pase. Dirías que fue tu culpa. Necesitaba esperar a que lo vieras por ti mismo. El coche se llenó de silencio. Pero no. Era un silencio de ruido. Era un verdadero silencio. Fuerte, enorme, irreversible. La llegada de mi padre, la última carta. Mi padre golpeó fuerte la ventana. Ana, abre esa puerta ahora. Diego apagó su celular antes de poder ver lo que estaba pasando. Abrí la ventana un poquito. ¿Por qué?, pregunté con una voz tan fría que casi no la reconocí. ¿Por qué dijiste todas esas cosas sobre mí? Parpadeó. Me tomó un tiempo. No esperaba esa pregunta, hija. Escucha. Diego distorsionó las cosas. Esto es manipulación. Ese tipo quiere ponerte en mi contra. Diego ni siquiera se movió. Sabía que no necesitaba defenderse. Mi padre continuó apresuradamente. Dije esas cosas porque te conozco. Conozco tus dificultades. Siempre fuiste alguien que necesitaba orientación. La bofetada invisible llegó de nuevo. Inestable, complicada, es necesario controlarlo. Mi padre se puso pálido. Ana, me estás malinterpretando. Solo quería evitar que sufrieras para evitarme sufrir. Repetí. ¿O impedirme crecer? Abrió la boca y esta vez no salieron mentiras ensayadas. Nada, porque mi pregunta no estaba destinada a que él la respondiera. Fue para que finalmente pudiera entender, y lo entendí.
Lo entendí todo. Mi padre no le tenía miedo a Diego. Tenía miedo de perderme. Miedo a encontrarme amando a alguien que no era él. Miedo a perder el control emocional de mi vida. Tenía miedo de darme cuenta de que yo nunca fui el problema, sino él. Levanté la cara. Papá, la verdad no es peligrosa. Lo peligroso es ocultarlo. Él permaneció inmóvil, y por primera vez. Mi voz tuvo más peso que su grito. Diego apagó el micrófono. El objeto simbólico ahora parecía otra cosa, un acontecimiento que cambia la vida. Lo miré a mi padre. Y sentí, en lo profundo de mi corazón, que el siguiente paso cambiaría todo. Para siempre. Necesitaba elegir quién sería después de esa noche. Y tendría que afrontar lo que haría mi padre cuando se diera cuenta de que, por primera vez, no iba a faltar a mi palabra. Mi padre permaneció de pie junto al auto, esperando que yo abriera la puerta como lo hacía desde pequeña. Como si simplemente llamarlo fuera suficiente para que obedeciera. Pero en ese momento, algo fundamental ya había cambiado dentro de mí. Ya no lo miraba como una hija asustada, lo miré como alguien que finalmente había comprendido su propia historia. Ana, llamó de nuevo. Ahora en voz más baja, casi cansada. Podemos hablar adentro. Sin él, solo nosotros dos. No. Respondí, todo lo que dijiste sobre mí fue demasiado lejos para ser discutido en secreto. Tragó saliva con fuerza. Su expresión cambió, no con arrepentimiento, sino con cálculo. Mi padre siempre creyó que simplemente reordenar unas cuantas palabras era suficiente para recuperar el control. Hija, sabes que te amo. Sé que me formaste. Corregí, a eso él lo llamó amor. Respiró profundamente, como quien intenta sostener un edificio entero con sus propias manos. Abrí la puerta del coche y salí. Diego también se fue. Quedándose a mi lado, mi padre dio un paso atrás, sorprendido por la firmeza del movimiento. Ana, no hagas eso. Estás emocionado. Siempre has sido así. Impulsiva. Esa frase, la frase que me ha perseguido toda mi vida. Esta vez no me afectó. Al contrario, ella lo confirmó todo. Impulsivo. Repetí. Así es como me has tratado siempre. Como alguien fuera de control, impredecible. Alguien que necesitaba que le ayudaras a pensar. Para decidir. Existir. Mi padre abrió la boca. Pero yo continué, le dijiste a Diego que yo era inestable. Destruiría a cualquiera que se acercara. Que necesitaba estar controlado. Me acerqué. ¿Pero sabes qué vi finalmente en esa grabación? Él no respondió. Excelente. Necesitaba decirlo. No estabas hablando de mí. Estaba hablando de su miedo a perderme. Dejar de ser el centro de mi vida. Para que me gustara a alguien que no fueras. Su expresión empezó a quebrarse. Algo detrás de sus ojos, algo que nunca mostraba. Daba señales de vida. Ana, esto no es justo, murmuró, lo hice todo por ti. Negué con la cabeza. Él hizo todo. ¿Cómo querías que fuera? No es como lo necesitaba. Y nunca dejó espacio para que yo fuera otra cosa que su versión de mí. Él permaneció en silencio. Un silencio pesado y derrotado. Y por primera vez, no parecía que estuviera pensando en una respuesta perfecta. Él simplemente parecía perdido. Respiré profundamente. No voy a sacarte de mi vida, dije con calma, pero voy a poner fin a lo que hagas con ella. Mi padre levantó lentamente la mirada, confundido, me voy a alejar. La palabra cayó sobre nosotros como una ola seca. Voy a vivir mi vida con Diego, sin sus predicciones de tragedia, sin sus advertencias disfrazadas de cariño, sin las historias que me contaba sobre mí, historias que nunca fueron mías. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Diego puso su mano en mi espalda en un gesto de apoyo. No de decisión. Por primera vez, estaba en el centro de mi propia voz. Mi padre intentó recuperar el control. Ana, si te vas así, nuestra relación nunca volverá a ser la misma. Lo sé. Respondí. Estoy agradecido por ello. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Un temblor casi invisible pasó por sus labios. Ya era demasiado tarde para negarlo. Demasiado tarde para reescribir. Di un paso atrás. Y sentí que la libertad entraba en mí por primera vez. Como aire fresco. Voy a vivir sin miedo ahora. Tú tendrás que aprender a amarme sin dominarme. Bajó la cara. Fue la primera rendición que vi de él en toda mi vida. Me volví hacia Diego. Vamos. Cuando subí al coche, sentí que algo dentro de mí, una parte vieja, deformada y llena de culpa, finalmente se desmoronaba, no con dolor, pero con alivio. Y en ese preciso momento me di cuenta, no fue el audio lo que destruyó la imagen que tenía de mi padre. Era la verdad que siempre había estado allí, silenciosa, esperando ser vista. A veces pensamos que amar a alguien significa aceptarlo todo. Pero la libertad comienza precisamente cuando decidimos que el amor no se mezcla con el miedo.
Y si esta historia toca un lugar especial en tu corazón, compártela conmigo en los comentarios. Quizás lo que has experimentado también merece ser escuchado. Y esperaré a que compartas la siguiente verdad.